Buenos días, yo soy Michelle Chaín y esta es la frialdad de los números. Una frialdad que tiene que ver desde luego con la crisis que sí o sí sabemos que viene como consecuencia del COVID-19. Una crisis que ciertamente es sistémica, que va a afectar a todas las economías del mundo por esta ruptura que ha habido en las cadenas de proveeduría y donde resultan particularmente afectadas industrias que son muy importantes para el país como la aeronáutica o la aeroespacial, desde luego la automotriz, importantísima para Puebla y para México, pero también por la caída que ha habido en la actividad económica. Y que desafortunadamente, en el caso de México, nos toma en una situación particularmente vulnerable. Vulnerable por una crisis de violencia que no hemos sabido controlar y que tan solo el año pasado fue el año más violento, con más homicidios desde que se tiene registro. Donde además hay una importantísima crisis de confianza generada de a gratis, donde a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la argumentación de que era por una encuesta y una consulta popular donde prácticamente no hubo participación ciudadana, que hizo que los mercados se pusieran muy nerviosos, recelaran y dejaran de invertir en México, al grado que la inversión fija bruta, la que cuenta lo que se gasta efectivamente en construcción, maquinaria y equipo, cayó 4% en 19 respecto a 18. Y desde luego, si no hay inversión, no hay crecimiento económico, la caída del 0.1% en el PIB, a pesar de que el sector externo y el dinamismo norteamericano vía exportaciones en algo le dio impulso a México, y ante la caída de la actividad económica y la falta de inversión, desde luego, también caída en la generación de empleo. Generamos prácticamente la mitad de los empleos que habíamos generado en 2018. Y todo esto además se reforzó generando una situación muy complicada para las finanzas públicas, ya que en la medida que el SAT no pudo recaudar porque no crecía la economía, el gobierno tampoco tuvo dinero para hacer frente a sus obligaciones y el año pasado enfrentó una crisis de liquidez que lo obligó a ocupar la mitad del fondo de participaciones de este cochinito que armamos como país cuando los precios del petróleo estaban altos para poder cerrar el año. En esas condiciones, el 2020 no pinta prometedor. JP Morgan estima que la caída de la economía mexicana podría llegar a ser del 7%. 7% es un dato que se compara con el menos 14% que nos caímos en el 32 como consecuencia del crack mundial del 29, que es muy parecida a la caída del menos 6.3% que tuvimos en la crisis del 94-95, que es superior a la caída del 5.3% que tuvimos en 2009 como consecuencia de la crisis del sistema financiero norteamericano por el tema de los bonos basura. Esta caída del menos 7% hasta el momento que podríamos tener en el 2020, además, sería muy dolorosa porque lleva una carga muy importante en materia de destrucción de fuentes de empleo. Y aquí se requiere entender que estas son situaciones extraordinarias, que requieren condiciones extraordinarias y que dado que el gobierno federal no tiene margen de maniobra por su rigidez en las finanzas públicas, este es el año para romper ese candado autoimpuesto del balance primario, poder gastar más de lo que estamos ingresando y sí, de ocupar la línea de crédito que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y alguna otra para poderle dedicar a esto por lo menos 1,000 millones de pesos para tratar de que la economía no sea tan agresiva con las familias mexicanas. Los Estados Unidos ya lo está haciendo. La administración Trump junto con el Congreso acaban de aprobar un paquete económico que es una bestialidad. 2.2 billones de dólares, única y exclusivamente para tratar de paliar los efectos negativos del coronavirus. Los Estados Unidos van a dedicar el 10% de su Producto Interno Bruto, 10% de todo lo que genera la economía norteamericana, nada más para esto. Canadá está más o menos igual con el 3.4%, Reino Unido 400,000 millones en apoyos y a créditos, España 20% del PIB y México, hasta el momento, 1 millón de créditos para informales, micro, pequeñas y medianas empresas, cuando tan solo de pymes hay 4 millones en el país. Y esa es la frialdad de los números, y yo soy Michelle Chaín.